Para conversar un poco de estos temas y realmente un placer compartir con Héctor y con Ricardo que no solo nos une la discusión, la difusión de los derechos de los consumidores, la pelea contra la vulneración permanente de los derechos de los consumidores, sino también nos une la lucha por una sociedad más justa e igualitaria en el marco del socialismo en el que militamos. Así que realmente es un placer. En una idea de tratar de organizar, si bien en la convocatoria está el fácil planteado en función de la cuestión eléctrica, decíamos, bueno, ¿cómo llegamos o cómo están los derechos de los consumidores? Y a veces nos preguntamos porque empezamos hace, no sé, yo digo, hace 10 años, que es como que el tema derechos de los consumidores habitualmente ocupa alguna página del diario, habitualmente ocupa algunos buenos ratos de los programas de radio, de los programas de televisión, y a veces muchos dicen, bueno, ¿y por qué los consumidores tienen estos privilegios? Escuché un día decir alguien. Bueno, yo me remito a lo que diría Gabriel Stiglitz, que fue abogado y profesor platense, que fue uno de los pioneros en este tema, uno de los que primero empezó a batallar allá por el año 87 con esta cuestión, decir, bueno, que no es justamente dotar de privilegios, sino que es reconocer, no es darle prerrogativa a los consumidores, sino que es reconocer la debilidad del consumidor en la relación de consumo, donde hay dos partes, una con mucha fortaleza, que es el empresario, el proveedor, y por el otro lado el consumidor, y que además esto se empezó a hablar a partir de reconocer cambios en la forma de la producción, en la forma de las ventas, en el cambio de los contratos. Digo, cualquiera algún abuelo nos habrá contado que se sentaban y discutían mano a mano los contratos, se daban la mano y cerraban un contrato. Bueno, de un día para el otro aparecieron los contratos de adhesión, donde los consumidores no tenemos otra posibilidad que firmar o no contratar, donde a lo sumo tenemos alguna opción de un plan diferente, un plan más barato, un plan más caro, pero digo, no discutimos ni con Movistar, ni con Cablevisión, ni con ninguna de las empresas. Las condiciones están impuestas y firmamos o no contratamos. Entonces, todo eso hizo que se empiece a hablar del tema, que se empiece a discutir y a reconocer esta debilidad en el consumidor. En este mundo en el que vivimos, casi todo empieza en Estados Unidos, o por lo menos ellos cuentan que empieza allá, así que por el 62 un presidente tomó el tema de lo que andaba dando vuelta, que eran varias organizaciones que generaban reclamos de los consumidores, y que fue que dio un discurso muy efusivo y dio un listado de derechos de los consumidores. Esto después lo tomaron las Naciones Unidas. Y así podemos decir, en nuestro país, después de mucho batallar, después de muchos proyectos en las cámaras, se sanciona en el año 93 la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Una ley que reconoce una serie de derechos de los consumidores, y al año siguiente, año 94, se reforma la Constitución Nacional y se incorpora el artículo 42. Algunos se animan a decir que es uno de los mejores artículos en materia de protección de los consumidores del mundo, no solo porque reconoce derechos a los consumidores, como el derecho a la información, el derecho al trato digno y equitativo, el derecho a la elección, el derecho me estoy olvidando del otro, pero digo, bueno, una serie de derechos, sino que además le dice a los funcionarios que tienen que dictar normas, que tienen que poner en marcha políticas públicas que prevengan las posibles violaciones de derechos de los consumidores. Pero además dice que hay que poner en marcha un plan de educación para el consumo sustentable. Sé que es un artículo muy interesante. Del 93, que uno diría, 93, el presidente estábamos en plena época del menemismo, donde los consumidores veían sus derechos violados a diario con las privatizaciones, en plena época liberal. Bueno, en ese momento se dictó esta ley. Y cuando uno mira en la historia, y acerquémonos más al último tiempo, los consumidores hemos tenido buenas y malas, digo, luces y sombras. ¿Por qué? Porque hace 4 o 5 años, por ejemplo, en el 2012, un día la presidenta en ese momento de la Nación dio un discurso sobre los consumidores. Se estaba lanzando un plan, en ese momento era el Mirar para Cuidar, un plan de congelamiento de precios previo
a precios cuidados, y ahí dijeron que el rol que tenemos los consumidores, que si no nos cuidamos nosotros no nos cuida nadie, muy similar a lo que había dicho Kennedy. Lo que pasa es que atrasaba 50 años, y además era no reconocer que hacía 20 años teníamos ley de defensa del consumidor y teníamos los derechos reconocidos en la Constitución. Ahí vemos, por ejemplo, en el año 2007, inicio, diría yo, de un proceso inflacionario. Vemos un gobierno que intenta o trata de poner algunos parches, algunos remedios, como son los precios cuidados. Precios cuidados, mirar para cuidar, era un control de precios, era un congelamiento de precios que solo apuntaba al control en la boca de expendio, digamos, pero que no atacaba el verdadero problema, que es arrancar desde la producción, de la fabricación, la producción, el transporte, ahí es donde se da la verdadera concentración económica y donde se dan los formadores de precios y donde se dan los aumentos que generaban esta inflación. Entonces, precio cuidado cumplía una buena, digamos, era una buena referencia para la gente porque tenía 500 productos, 520 productos que le permitían tener una referencia que en las épocas de inflación a uno se le escapa la referencia de los precios. Pero podemos decir que a lo largo del tiempo que el precio cuidado estuvo en marcha en el gobierno anterior, bueno, no nos hemos enterado de demasiadas sanciones, salvo un día que se cerró por un par de horas alguna sucursal pequeña de alguna de las grandes cadenas de hipermercados, que son en definitiva las que se veían beneficiadas con esto del precio cuidado, que son las que llevaban adelante el precio cuidado. Entonces, por un lado había un beneficio, podemos decir, para el consumidor por esta posibilidad de referencia, por esta posibilidad de adquirir algunos productos de primeras marcas a un precio bajo, pero por el otro lado no se daba en la práctica ese discurso contra la concentración económica y las corporaciones y todo que solíamos escuchar. Y es más, recién Gabriela mencionaba cuando la Asociación Consumidores Libres, cuyo referente es Héctor Polino, fue suspendida durante mucho tiempo por cumplir con una misión que venía cumpliendo desde hacía 20 años, como hoy hace 20 años, que ellos hacen un control de precios, un índice de precios con los mismos precios, con los mismos productos, los mismos supermercados, justamente para poder decir en este mes aumentó tanto, ¿no es cierto? Bueno, eso por hablar de inflación, por mostrar que había inflación, ¿qué pasó? Moreno, que solo escuchaba aquellas asociaciones de consumidores que decían que acataban lo que ellos decían o que apoyaban el modelo, suspendió a la asociación de Héctor, suspendió a varias asociaciones porque plantearon algunas cuestiones diferentes a las que se decían. Entonces, insisto con esta idea, un gobierno que decía que protegía a los consumidores, un gobierno que decía que impulsaba la pelea contra las corporaciones, a la par de eso sancionaba en definitiva, no solo con una suspensión, sino que las asociaciones que no difundían los proyectos de Moreno y compañía no recibían un peso, digamos, para su sustento. La Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor hablan de que el Estado tiene que colaborar y tiene que apoyar a las asociaciones de consumidores para que cumplan su rol con el apoyo fundamentalmente económico. Solo recibían apoyo económico aquellas asociaciones ligadas a muchas muy nuevas y muy ligadas al gobierno. A la par de eso, por ejemplo, el año 2014 se impulsa la sanción de una serie de leyes, una ley que crea el Observatorio de Precios, otra ley que crea el COPREC o Conciliación Previa para las Relaciones de Consumo, pero que además crea una auditoría y además crea el fuero o la Justicia Nacional de Defensa del Consumidor, algo de lo cual las asociaciones de consumidores hemos planteado durante años o siempre hemos planteado, que era la posibilidad de hacer realidad el acceso a la justicia de los consumidores, de hacer realidad la posibilidad de los tribunales de menor cuantía, de hacer realidad la posibilidad de que el consumidor, que a veces va y reclama por un monto muy pequeño, tenga la posibilidad de que un juez
tome ese caso y lo haya una sentencia en forma rápida y en forma gratuita, fundamentalmente para el consumidor. Bueno, estos proyectos impulsaban estas ideas, pero lamentablemente también quedaron ahí, porque se sancionaron, se puso en marcha la parte de la conciliación, que es bastante similar a lo que ya teníamos y no funcionaba, y no se puso en el presupuesto ni se discutió la formación de los juzgados, que en definitiva sería lo realmente importante. Entre el 22 de noviembre, que se dio el balotaje, y el 10 de diciembre, que asumió el nuevo presidente, todos sufrimos y todos vimos cómo los grandes formadores de precios aprovecharon ese momento donde nadie se hacía cargo, en definitiva, porque unos estaban yendo y los otros no habían llegado, y además no se hablaban entre ellos. Entonces, digamos, un ejemplo muy claro es La Serenísima, que estaba en precios cuidados, por ejemplo, con una leche de larga vida que salía 10 pesos, la sacó directamente y le aumentó 15 pesos, cuando todavía el precio cuidado regía hasta el 31 de diciembre. El gobierno que llega, que por supuesto había hecho muchísimas críticas a precios cuidados, y se había dicho que lo iban a sacar, en esos días de incertidumbre y de grandes remarcaciones, todos vimos cómo en los supermercados y hipermercados los productos subían de precio de una manera increíble. Lo que vimos fue que, bueno, un ministro que todavía no había subido dijo que iban a plantear que se retrotraigan los precios a noviembre. El mismo presidente llegó a decir eso, pero lo dijeron casi parece solo para la Cámara. Es más, cuando después de muchas idas y vueltas el gobierno vuelve a lanzar precios cuidados,